Hola a todos y bienvenidos a esta nueva sesión explicativa. Hoy me pongo el delantal de sommelier profesional de café para que iniciemos juntos una auténtica clase magistral. Vamos a desmitificar por completo el extraordinario viaje sensorial del café de especialidad sin dejarnos nada en el tintero. Así que, sin más rodeos, vamos a zambullirnos directamente en la magia que hay detrás de la bebida más fascinante del mundo. A ver, para empezar, vayamos al grano, y nunca mejor dicho. Antes de ponernos a hablar de porcentajes de extracción o perfiles de tueste, tenemos que entender el origen de todo esto. ¿Cómo pasa una simple cereza amarga, descubierta además por unas cabras, a ser la compleja obra de arte que tenemos ahí en cada taza? Todo empezó allá por el siglo IX, cuando cuenta la leyenda que un humilde pastor notó un comportamiento, digamos, increíblemente enérgico en su rebaño. Ese fortuito descubrimiento pronto se convirtió en un fenómeno mundial, extendiéndose como la pólvora. Todo arranca en Etiopía, gracias a esas famosas cabras bailarinas de Caldi que probaron la cereza silvestre. De ahí, damos un salto cultural enorme, a 1475, cuando abre la primera cafetería del mundo en Constantinopla. Avanzamos hasta 1615. Los comerciantes venecianos lo introducen en Europa y abren el mítico Café Florian. Y finalmente, en el siglo XVIII, la semilla cruza el charco hacia las Américas, arraigando en tierras que acabarían definiendo su futuro, como Brasil y Colombia. Pero ojo que durante esta rápida expansión el café no solo tuvo que cruzar fronteras geográficas, sino enfrentarse a una dura oposición religiosa. De hecho, algunos líderes llegaron a tacharlo de ser la bebida de Satanás e intentaron prohibirlo a toda costa. Lo más curioso y anecdótico de esto es que el Papa Clemente VIII quedó tan sumamente cautivado por su sabor y su poder energizante que decidió, literalmente, bautizar la bebida. Sí, la bautizó para salvarla de la prohibición, dando luz verde a su consumo masivo. Una auténtica locura. Ahora bien, la planta del café, el cafeto, no crece por arte de magia en cualquier sitio. Necesita lo que llamamos el cinturón del café, que es básicamente esa franja intertropical entre Cáncer y Capricornio, el único hogar posible para el cultivo comercial. Exige un terroir súper específico, humedad constante de entre el 60 y el 80%, temperaturas estables que no sufran heladas y unas altitudes que pueden rozar los 2000 metros sobre el nivel del mar. Hablamos de un ecosistema increíblemente delicado. Y dentro de ese famoso cinturón, la botánica nos ofrece verdaderas maravillas. Aunque hay decenas de especies en el mundo, el mercado global se divide fundamentalmente en dos. Aquí el dato clave es el dominio absoluto del coffea arábica, que se lleva en torno al 60% de la producción, frente a ese 40% restante de la variedad canéfora, mucho más conocida a nivel comercial como robusta. Para entender por qué el arábica es el rey indiscutible, tenemos que comparar sus perfiles, que son el día y la noche. El arábica, al crecer a gran altitud, madura de forma mucho más lenta. Esto desarrolla aromas súper complejos, notas frutales elegantísimas, una acidez brillante y, curiosamente, menor cantidad de cafeína. En el extremo opuesto tenemos al robusta, que crece casi a nivel del mar. Es rudo, de aromas mucho más simples, un sabor fuerte y amargo. Eso sí, aporta una crema densísima y casi el doble de cafeína. En el mundo del café, esto es, francamente, el músculo frente a la elegancia. Teniendo claras estas especies, vamos a repasar los pesos pesados de la producción mundial. Fijaos bien, Brasil es el líder absoluto, seguido de cerca por Vietnam, Colombia, Indonesia y, cómo no, el lugar de nacimiento botánico de esta semilla, Etiopía. Lo realmente asombroso de todo esto es que estos países, junto a otros dentro de ese cinturón intertropical, concentran casi el 90% de la producción de todo el planeta. Se dice pronto. Sin embargo, el titánico esfuerzo de los agricultores en estos países está en riesgo constante. Hay multitud de plagas y enfermedades acechando día tras día. Hablamos de amenazas que van desde diminutos escarabajos como la broca, que devoran el interior del grano, hasta hongos como la temida roya, que básicamente despoja la planta de todas sus hojas. Y os preguntaréis, ¿por qué es tan vital saber esto a la hora de catar? Pues porque un ataque de estas plagas te destroza la taza final por completo, inyectando sabores agrios, astringentes y notas a madera vieja que nadie quiere probar. Si el cafeto logra superar todas esas trampas naturales y nos da fruto, llega el momento cumbre en la finca, la cosecha. El sistema más meticuloso de todos y el que se exige a rajatabla en el mundo de la especialidad es el grano a grano, o picking. Es una labor 100% manual donde se seleccionan exclusivamente las cerezas que están en su punto perfecto de madurez. Por otro lado, tenemos el ordeño, que arranca todos los frutos de golpe de la rama y obliga a separar después los inmaduros. Y finalmente, la recolección mecánica. Pero que quede claro, esto solo es viable en terrenos muy llanos, usando maquinaria pesada. Entramos en la primera sección, el taller del alquimista, procesamiento y tueste del grano.
Una vez recolectada nuestra cereza perfecta, empezamos la magia del procesamiento. El primer método es el famosísimo proceso lavado. Tras retirar la piel exterior, el grano entra en una fase de fermentación crítica en tanques de agua durante unas 18 a 24 horas. Esto sirve para descomponer biológicamente los azúcares que envuelven la semilla antes de que pasen a ser lavados meticulosamente. El resultado de todo este trabajo es una maravilla. Produce una taza increíblemente limpia en boca, con una acidez brillante y unas notas superflorales. En el otro extremo tenemos el proceso natural. Aquí directamente nos olvidamos del agua. Las cerezas se dejan enteras, con toda su fruta intacta, y se extienden al sol sobre camas elevadas. Hay que rastrillarlas sin parar, casi de forma obsesiva, para evitar que cojan moho. Al secarse el grano, absorbiendo el sabor de esa misma pulpa marchita, obtenemos un café que rompe los esquemas, de bajísima acidez, con un cuerpo muy denso y un dulzor frutal espectacular. Y cómo no, existe un magistral término medio, el proceso honey, o mielado. En este caso, el agricultor retira la piel pero deja intacta esa capa pegajosilla y llena de azúcares llamada mucílago. El secado aquí es como caminar por la cuerda floja. Hay que voltearlo constantemente para evitar fermentaciones indeseadas. ¿Y qué nos aporta todo este esfuerzo al paladar? Pues un equilibrio monumental. Nos da un dulzor tremendo, pero manteniendo una claridad asombrosa en cada sorbo. Bueno, pasemos a la culminación de esta fase química, el tueste. Esto es el trabajo de un auténtico artista manipulando calor y tiempo. Empezamos con una fase de secado donde el grano pierde humedad. Después entra en juego la famosa reacción de Maillard. Aquí los azúcares y aminoácidos se caramelizan y empiezan a salir esos olores a tostado que vuelven loco a cualquiera. La presión interna crece hasta llegar al primer crack, un chasquido literal donde el grano estalla y dobla su tamaño. A partir de ese segundo, la maestría del tostador en la fase de desarrollo es lo que dictará para siempre el equilibrio final entre la acidez original y el amargor característico del tueste. Pasamos ahora a la sección 2, la sala de catas, análisis sensorial y salud. De entrada, hay una cifra que domina este escenario por completo, el 80. En la evaluación profesional de la que hablamos, un 80 sobre 100 no es simplemente una buena nota, es la frontera absoluta, es la puntuación mínima obligatoria que una muestra debe alcanzar para ganarse el prestigioso título mundial de café de especialidad. Todo lo que se quede por debajo de esa nota es sencillamente café comercial. Pero llegar a ese ansiado 80 no se deja al azar, ni muchísimo menos. Hay un rigor científico inquebrantable detrás, regido por el protocolo de capping de la SCAA. Fijaos bien, el tueste debe haberse hecho en las 24 horas previas. La molienda ocurre segundos antes de verter el agua. Las proporciones están medidas al milímetro, 8,25 gramos por cada 150 mililitros de agua, que debe estar entre 92 y 94 grados. Y por si fuera poco, se catan 5 tazas idénticas por cada muestra para garantizar que no hay granos defectuosos ocultos. Todo se puntúa en base a 10 atributos sensoriales altamente estandarizados. Más allá de esa excelencia pura en la cata, hablemos de lo que nos hace físicamente. Por un lado, la cafeína aporta unos beneficios formidables, una cantidad enorme de antioxidantes, protección para el hígado y, según los estudios, el consumo moderado incluso reduce los índices de depresión. Pero seamos francos, también hay que tener mucho cuidado con pasarse de la raya. Si abusamos, sus potentes propiedades estimulantes pueden desencadenar ansiedad, perturbar el sueño de forma severa e irritarnos el estómago. Como todo en esta vida, la clave es disfrutarlo con consciencia. Y así llegamos a nuestra tercera y última sección, el vertido final, perfeccionando la infusión. Un detalle súper práctico y absolutamente crucial que todos debemos saber, la temperatura del agua. El agua jamás, repito, jamás debe estar hirviendo a 100 grados. La ventana perfecta térmica está exactamente entre 90 y 95 grados centígrados. Si caéis en el error de usar agua hirviendo, vais a achicharrar los aceites volátiles y delicados del café. Estaríais destruyendo al instante el trabajo minucioso de meses que realizaron los agricultores y el maestro tostador. Así de simple. Otro factor que te corona o te arruina la taza es el molido. Es una relación muy lógica y directa. Cuanto menos tiempo esté el agua en contacto con el café, más fino tiene que ser el molido. Por ejemplo, una molienda fina es ideal para aguantar las inmensas presiones de una máquina de espresso, porque el agua pasa a toda pastiga. Sin embargo, si vais a dejar el café a remojo durante varios minutos, como pasa en una prensa francesa, obligatoriamente debéis usar una molienda gruesa, casi como si fuesen migas de pan. Si no lo hacéis, acabaréis extrayendo un amargor insufrible. Y todo esto enlaza a la perfección con los diferentes cacharros o métodos de preparación que tenemos. Cada uno moldea una personalidad final única. Si usamos filtros de papel tipo Chemex o V60, lograremos un licor brillante y súper limpio, donde las flores y la acidez son las protagonistas. Con la prensa francesa, al contrario, nos quedamos con los aceites pesados y un cuerpo súper reconfortante.
El sifón aporta una claridad maravillosa a través de un espectáculo al vacío casi teatral. Y el espresso, bueno, el espresso es pura fuerza presurizada, hecha para comprimir absolutamente toda la esencia de esa semilla en apenas 30 mililitros superintensos. Para rematar nuestra inmersión de hoy, creo que vale la pena que reflexionemos un segundo. Cuando nos paramos a pensar en esas cabras de Caldi, en los largos meses de trabajo bajo el sol tropical, en las fermentaciones, en el increíble chasquido del tueste y en esa extracción final calculada al milímetro, nos damos cuenta de que el café de especialidad no es solo una bebida, es una auténtica hazaña humana. Con todo este largo viaje agrícola y científico en mente, ¿qué compleja sinfonía de notas creéis que descubrirá el paladar la próxima vez que tengáis delante una sencilla taza humeante? Estoy totalmente seguro de que la experiencia no volverá a ser la misma.